la situación de las universidades públicas peruanas no es ni mucho menos una situación única a escala, si me lo permiten, porque sé que suena muy grandilocuente, a escala planetaria. En realidad, en todas partes, como decimos en el tan traído refrán español, en todas partes cuecen habas. Y quiero en este sentido recordarles, yo ahora en estos momentos les estoy hablando desde un lugar bastante remoto, digamos a unos aproximadamente 60 kilómetros de la ciudad más habitada. Estoy en un pequeño pueblo que apenas tiene 250 habitantes y ahora con mi esposa y conmigo 252. Y la maravilla de la tecnología es que en aquellos lugares donde tenemos suficiente capilaridad, a pesar de tener, digamos, de estar situados en un lugar remoto y de ser pocos habitantes, dense cuenta que mi esposa y yo estamos en el grupo de edad más joven de este pueblo. Bien, tenemos facilidad de acceso y por consiguiente podemos organizar nuestra vida cotidiana, nuestra vida de trabajo como si nos encontráramos en medio de una gran urbe. Esto no es así, ni mucho menos en la mayor parte de países de ingresos bajos y de ingresos medios. Y esta situación de la que yo me estoy beneficiando ahora dista mucho de ser la situación paradigmática para la inmensa mayoría de profesores y profesoras universitarios, así como de estudiantes en todo el mundo. El modelo que más se ajusta a la realidad desde la perspectiva de lo que está sucediendo en general en el sector de la educación no es el de la V mayúscula ni el de la W, sino de la letra K mayúscula, donde en realidad nos estamos dando cuenta que, imagínense que están dibujando una letra K mayúscula, hay gente, hay estudiantes, hay docentes y hay universidades que están en el palo de la letra K que sube, ¿verdad?, hacia arriba y por tanto que están consiguiendo, gracias a la tecnología, mejorar enormemente, digamos, su funcionamiento cotidiano como docentes o como aprendices, pero hay también una parte muy significativa que siguen en realidad el itinerario del palo descendiente de la letra K. De modo que en el horizonte en el que ya estamos, en realidad, las distancias entre los que más tienen o los que más se benefician de la situación actual y los que más sufren se va agrandando. Esto es, digamos, el contexto en el que opera un programa como el que el PMSUD ha iniciado y por consiguiente es una demostración del compromiso que el PMSUD tiene precisamente para garantizar que esta distancia que separa los dos palos de la letra K, bueno, lo estoy dibujando como lo veo yo, ustedes lo ven probablemente al revés, pero supongo que se hacen a la idea, digamos, la intervención de este programa va destinada precisamente a reducir la distancia entre estos dos segmentos de la letra. Y lo hace, por una parte, colocando mucho énfasis en un elemento tremendamente importante, que es garantizar no solo gracias a las intervenciones de las universidades públicas, que en particular los estudiantes más vulnerables pueden conectarse, incluso en circunstancias tremendamente difíciles, ofreciéndoles chips, ofreciéndoles tarjetas, algunas veces equipamiento cuando se ha podido, sino lo que es más importante, garantizando que no solo están conectados desde un punto de vista tecnológico, sino que lo están también desde un punto de vista pedagógico. ¿A qué me refiero con esto? Sencillamente a la idea de que no necesariamente por estar conectado frente a una pantalla de ordenador, la propuesta pedagógica que se hace del otro lado tiene que ser necesariamente una propuesta bien diseñada. Nuestros profesores en las universidades peruanas, como en la mayor parte de los países de América Latina, carecían de la experiencia, carecían de las capacidades necesarias para esta reingeniería que el traspaso, digamos, de sus cursos a una situación de virtualidad exige. Fíjense, iría un poco más allá. Diría que es mucho más fácil fracasar en el contexto de la educación virtual que en el contexto de la educación presencial. Por esto es tremendamente importante que tengamos éxito en este programa de formación en el que tanto interés, tanto compromiso, tanto esfuerzo estamos colocando. No solo nosotros como entidad, digamos, de apoyo, sino sobre todo todas las autoridades de estas 13 universidades, así como la inmensa mayoría del profesorado que está, digamos, ávido, que están ávidos de poder empezar
esta formación que les va a garantizar dominar un ámbito en el cual, para bien o para mal, carecían de experiencia. Estamos pasando rápidamente de una situación de práctica satanización del uso de la tecnología en la educación superior a una situación en la que, si no fuera por causa de la tecnología, difícilmente podríamos garantizar la necesaria continuidad pedagógica. Por tanto, insisto, debemos garantizar, y eso es trabajo de los poderes públicos, las mayores facilidades para la conectividad. Yo diría que incluso es más importante la conectividad que el propio ayuntamiento, pero en segundo lugar debemos garantizar también que docentes y estudiantes conectan desde un punto de vista pedagógico, lo cual es, a mi juicio, tremendamente más difícil, y es lo que hace esta empresa digamos, dramáticamente interesante para todos nosotros. Esta coyuntura del COVID aceleró todos los cambios tecnológicos, es decir, lo que iba a tomar algunos años tomó tan solo meses, y en el ecosistema educativo podríamos decir que no tomó meses, tomó tan solo semanas y días, por lo que podemos decir que los diferentes sectores de la industria, las compañías en todos sus tamaños, aquí no hay, digamos, cabida para que el tema del COVID y esta crisis haya tocado solo un sector, sino todos los sectores en todos sus tamaños, las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, los emprendedores, debieron acelerar sus procesos de transformación digital, y esto a su vez incrementó, es decir, incrementó la necesidad de tener talento preparado para poder implementar sus procesos de transformación tecnológica y responder a esta necesidad en medio de la crisis del COVID, ¿no? Esta aceleración de transformación digital, pues a su vez hizo un efecto de requerir aún más personas calificadas en estas tecnologías, personas preparadas y conocedoras de estas tecnologías emergentes como la nube, la inteligencia artificial, machine learning, la analítica de datos, el tema de la ciencia de datos, el análisis de datos está siendo también una de las habilidades y perfiles más requeridos en este momento. Y por supuesto los desarrolladores de software están empezando a ser también muy demandados en medio de esta coyuntura. Por lo que podemos decir en medio de este contexto que el COVID-19 nos está llevando a vivir una ruptura en la demanda de las habilidades requeridas en esta nueva economía digital. La brecha global de habilidades se está ampliando rápidamente y es donde vemos el gran desafío, ¿no? Y aquí me gusta enfatizar mucho que estamos en un gran desafío, no solamente ustedes como docentes, no solamente los gobiernos, sino de todo el ecosistema educativo. Y hablando del ecosistema educativo, es un desafío para las instituciones, para ustedes los docentes, para los gobiernos, para los estudiantes y para nosotros como industria, porque siendo Microsoft industria, parte de la industria tecnológica también, es parte de nuestro compromiso contribuir a ello. Estamos parados frente a un panorama ya es clarísimo de una necesidad física, de un talento preparado en estas tecnologías emergentes, es decir, ahora que viene, hacia adelante que viene, y es un desafío de todo el ecosistema, un desafío de las instituciones educativas que hoy están conectadas, es un desafío de ustedes como docentes, de los gobiernos que están, de cada uno de los gobiernos, de los organismos bilaterales y multilaterales y nosotros como industria. De hecho, en este encuentro estamos todos los actores y me encanta que se desarrollen este tipo de encuentros donde todo el ecosistema está participando. De estos 4 grandes desafíos que estoy visibilizando, que de hecho van muy de la mano con el Foro Económico Mundial, resalto los 2 primeros desafíos y están enmarcados en el primero de ellos, en el compromiso, en lograr el compromiso de nuestros estudiantes, es decir, lograr cautivarlos, inspirarlos, despertar su curiosidad frente a estas nuevas habilidades y lograr alinear sus habilidades con las expectativas de la empleabilidad del futuro y la nueva economía digital. Creo que es parte de los fundamentos de esta transformación de las habilidades. Y como segundo gran desafío, y de hecho es parte de lo que nosotros contribuimos desde Microsoft, y es debemos trabajar en el empoderamiento de los educadores, es decir, ustedes como profesores y como docentes debemos lograr empoderarlos,
acompañarlos en este proceso de transformación de nuevas habilidades, es decir, activarlos y lograr que sus currículos, y es parte de una de los grandes retos, ¿no? Que sus currículos no estén obsoletos, que sus currículos estén totalmente alineados y actualizados frente a los nuevos conocimientos que se está requiriendo afuera en la industria. Necesitamos docentes preparados y entrenados en estas nuevas tecnologías. Los docentes, y creo que lo hemos mencionado en todas las charlas, son los actores fundamentales en este viaje de habilidades. Por supuesto, quiero también hablar del cuarto, y es sin dejar a un lado los modelos de aprendizaje centrado en el estudiante, es decir, que ellos sean los protagonistas y vivan su experiencia de aula significativa. Nuestra plataforma Microsoft Learn, siendo una de las plataformas, pues, una gran apuesta que tenemos a nivel global y que son recursos que tenemos para ustedes los docentes. No transcurre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. En esa aula física pasan algunas cosas, pero la mayoría de los procesos, de las actividades, de las reflexiones, de las preparaciones, se producen fuera del aula. Esta mañana escuchaba alguien que en un comentario decía que la mayoría de los estudiantes actualmente están aprendiendo y utilizando para aprender como las redes sociales. Por tanto, en las aulas tradicionales físicas parece ser que no es el espacio donde única y exclusivamente se genera ese aprendizaje. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido un elemento que nos ha transformado, nos ha obligado a transformarnos y nos ha transformado a todos. Eso que nos contaba Edgar Morin, nos decía, vivir la incertidumbre, el ser humano ha de acostumbrarse a vivir en incertidumbre, pues nos parecía que era algo, bueno, relativo, pero es que realmente este cambio nos ha provocado transformaciones a todos los efectos. Lo que ocurre es que estamos en una institución, la universitaria, que lleva muchísimos siglos, que es capaz de adaptarse a los tiempos y que tiene visión de futuro. Y por eso es capaz, en un momento de emergencia sanitaria, transformarse para mantener y garantizar esa formación. Lo que hace es utilizar otras herramientas. Y en este caso, la tecnología lo ha facilitado. Hay dos elementos clave que en este proceso de enseñanza en remoto se destaca, y ha sido el elemento de tutoría y apoyo, es decir, que el alumnado consiguiera, que hubiera un acompañamiento para que el alumnado se mantuviera, para construir y mantener ese vínculo. Y en el tema de la evaluación, hemos observado también que muchas de las universidades a las que estamos acompañando en este proceso primero de diagnóstico, que se ha cerrado en breve y que hoy se inicia ese proceso de capacitación del que estamos muy orgullosos y orgullosas y estamos muy contentos, y por eso hemos hecho este acto de inauguración y de lanzamiento, porque nos parece que es el momento de empezar a trabajar. Aquí este es un reto, porque en enseñar en remoto a veces nos planteaban los docentes, hay una cierta dificultad para poder evaluar, para poder desarrollar certificar o evaluar que esas competencias que queríamos desarrollar se están desarrollando, porque en presencial es mucho más fácil, porque hay laboratorios, porque hay talleres y porque se han tenido que reprogramar cosas. Bueno, como dice San Martí, que es una referente en temas de evaluación, a la evaluación le hemos dado un papel de reguladora, de cambio de paradigma, porque, como se dice, en el momento que cambiamos la manera de evaluar, estamos cambiando el aprendizaje. Vamos a ir evolucionando, porque lo que nosotros queremos es diseñar contextos eficaces de aprendizaje. Ya hemos pasado por una fase de traspasar lo presencial a lo remoto. A los alumnos que teníamos muy cerca, en remoto están lejos, pero seguimos manteniendo ese vínculo, y lo que vamos a hacer es que en este proceso de transformación que iniciamos hoy, vamos a ver qué es lo que ocurre en una aula universitaria cuando ese proceso de enseñanza y aprendizaje es eficaz, y teniendo en cuenta cómo estudian nuestros alumnos y cómo aprenden. Y aquí es donde empezamos a entender el concepto de innovación desde otra perspectiva. Ya no vemos aquellas aulas tan bonitas con aquel mobiliario tan interesante que facilitaba aquella agrupación, sino que el contexto de aprendizaje innovador a fecha de hoy, hacia dónde va,
es a un aula universitaria innovadora que escoge lo mejor de cada modalidad, lo mejor de lo presencial y lo mejor de lo no presencial. También es verdad que hay aspectos que se garantizan muchísimo mejor trabajando de manera presencial. Hay otros aspectos que se pueden trabajar de manera no presencial. Vamos, por tanto, hacia un modelo híbrido, el blended learning, que eso requiere un tipo de presencialidad, un tipo de virtualidad. Hay que plantearse cuál y, sobre todo, un diferente tipo de metodologías. Vamos hacia unas metodologías activas, aunque seguramente el alumno viene habiendo trabajado previamente en casa, donde ha podido realizar actividades online, y después el espacio presencial se repiensa, se rediseña para ser un espacio para poder compartir en pequeño grupo o en gran grupo si conviene, pero con un pozo de aprendizaje, con un pozo de conocimiento para poder compartir. La oportunidad, como decían antes los ponentes anteriores, es que supone una manera de democratizar el acceso a la formación. Sería muy difícil tener en estos momentos a diferentes personas, a las 500, no sé, he mirado antes y me ha sorprendido que había un gran número de asistentes. Las 500 personas que estamos asistiendo a este evento en estos momentos, sería muy difícil que nos pudiéramos encontrar por el gasto que supone desplazarse, alojarse, etcétera, etcétera. Pues a un estudiante le ocurriría lo mismo. Sería muy difícil que pudiera acceder a una conferencia de una persona muy experta o que esa persona pudiera tener la agenda para poder acudir a esa sesión. La tecnología lo facilita, por tanto, también reduce la dificultad de movilidad y los aspectos económicos que están ligados a las personas que tienen ciertas vulnerabilidades socioeconómicas, ¿no? Que no pueden permitirse estos gastos. Luego, el hecho de repensar el proceso de aprendizaje desde una perspectiva significativa facilita el hecho de que sea un aprendizaje más auténtico y más significativo. Al mismo tiempo, permite desarrollar esa competencia digital que, como ya se ha comentado anteriormente, es absolutamente necesaria en este siglo XXI. Evidentemente, hay unas limitaciones, se han comentado. Para ello, Internet ha de considerarse como un derecho universal a que todas las personas tengan acceso. Ha habido iniciativas muy interesantes y muy preciadas y muy valiosas que han permitido que alumnos con grandes dificultades pudieran tener esos chips de conectividad. También se requiere un cierto equipamiento informático para poder desarrollar este tipo de actividad no presencial, híbrida, y para ello garantizar esa cohesión social. ¿Qué hizo la pandemia? Fundamentalmente nos obligó a conectarnos, ¿no? El hecho de poder mantener eventos sincrónicos de manera digital hizo que herramientas permitieran el cara a cara, que el docente y el alumno al menos pudieran seguir viéndose en el día a día. Muchos aprendizajes ahí, porque a pesar de lograr esto, lo que notamos es que en muchos casos intentaron de replicar las clases presenciales en manera virtual, algo que sabemos que no es lo más efectivo, ¿no? En Microsoft en particular, nosotros venimos trabajando con un estudio que se llama el marco de educación, el marco de transformación de la educación. Es un estudio que hemos trabajado con más de 300 expertos en el mundo, académicos, fundamentalmente, donde de alguna manera intentamos posicionar lo bueno, lo malo y lo que todavía creemos que hay grandes oportunidades para aprender, ¿no? Tiene 4 condimentos interesantes, ¿no?, a tener en cuenta, que son el primero, la gestión y el éxito del ciclo de vida estudiantil, cómo modernizar la enseñanza y el proceso de aprendizaje, y claramente durante la pandemia, en este punto en particular, hemos visto un avance notable. ¿Cómo podemos realmente ayudar a estas instituciones y a los docentes a empoderar? Yo diría, o me gusta usar mucho la palabra, democratizar la investigación
Y último, pero no menos importante, poner a disposición en este momento que es tan difícil desde el punto de vista, yo diría, dada la situación y el contexto económico en general, poner a disposición la mejor infraestructura, ya sea física y digital, para ayudar a las distintas instituciones claramente a ser mucho más eficientes y eficaces. Para cerrar, ¿qué es lo que busca este marco? Fundamentalmente, uno, empoderar a los estudiantes a convertirse en los innovadores del mañana, ¿no? En segundo punto, otorgar herramientas a las instituciones y a los docentes para que claramente puedan ofrecer un aprendizaje centralizado en el alumno. Empoderar también a los docentes, como les decía, a democratizar la investigación, fundamentalmente a partir de recursos que permitan este proceso hacerlo mucho más simple. Y finalmente, tratar de otorgar estas herramientas adicionales que puedan lograr establecer campus que sean inteligentes, seguros y conectados. Yo creo que a través de la inteligencia artificial podemos hacer frente a algunos de los desafíos más importantes que hoy la sociedad nos está planteando. Hoy en día hay disponibles soluciones muy interesantes que hacen frente a estos 4 pilares que hablaba desde el punto de vista del éxito estudiantil, de cómo empoderar a los docentes, de avanzar en investigación y crear nuevas experiencias. Utilizando inteligencia artificial, tenemos casos muy lindos donde procesos como el reclutamiento, evitar la deserción, hacer un seguimiento muchas veces a los egresados o bien trabajar con empleabilidad, permiten esa punta a punta, ¿no? Y muchas veces son de las necesidades más importantes que hoy las distintas instituciones de educación superior nos plantean en la mesa. Creo que la clave es el trabajo en equipo y que cada uno haga lo mejor que cada uno sabe hacer, ¿no? Hay varios elementos, tanto públicos y privados, que tienen que trabajar en conjunto para que el desafío que bien hablaba Francés pueda llevarse a cabo. Y vuelvo, cada uno haciendo lo que mejor sabe y poniéndolo en la mesa a servicio del desafío y de la realidad que estamos viviendo. Me permito iniciar esta conversación con este dato. Debido a la clausura de las aulas por causa del COVID-19, las universidades se enfrentan en estos momentos a decisiones sobre cómo garantizar la continuidad pedagógica mientras mantienen a su profesorado, personal y estudiantes a salvo de esta situación de pandemia. Según las estimaciones de UNESCO y ESALC, el cierre temporal ha afectado a más de 23 millones de estudiantes y a más de 1 millón de docentes, representando esta cifra más del 98% de la población universitaria en toda la región. En todo el mundo, la mayor parte de las instituciones de educación superior han optado por cancelar todas las clases presenciales, incluidos los laboratorios y otros entornos institucionales de enseñanza, y han dispuesto que los profesores ofrezcan sus cursos a distancia a través de diferentes plataformas tecnológicas y canales, ¿no? Porque conocemos todos que hay diferentes canales que se han venido implementando dentro de esta situación de pandemia, esta situación de emergencia, incluso como puede ser el WhatsApp, ¿no? Lo que antes llamábamos el mobile learning. Esta adaptación además ofrece todas las ventajas asociadas al poder enseñar y aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y con total flexibilidad. Pero la velocidad con la que se espera que ocurra este cambio no tiene precedentes en la historia de la educación. Una educación a distancia efectiva requiere, por consiguiente, de la configuración de una comunidad de aprendizaje de la que tanto venimos escuchando hablar hoy, ¿no? Y apoyar con ello a los estudiantes no solo en la enseñanza, sino también en la participación
co-curricular en ese momento de co-creación del que nos viene hablando Mariana, así como otros mecanismos sociales. Nuestra estrategia de transformación de las instituciones de educación superior se basa en 3 grandes momentos o en 3 grandes pilares. Por un lado, deberíamos centrarnos en todo lo que tiene que ver con apoyar, ¿no? Para desplegar mecanismos que soporten modelos tecnológicos, pedagógicos y socioemocionales que nos permita llegar a ese momento de reabrir nuestras universidades. En segundo lugar, debemos centrarnos en la planificación de este proceso, anticipándonos siempre a los escenarios alternativos, calendarios y recursos requeridos para una normalidad que podríamos llamar diferente. Dirigidos a evaluar los aprendizajes para intervenir y compensar estas desventajas a las que nos enfrentamos, debemos buscar recuperar estos momentos de encuentro, sin lugar a dudas. Y finalmente, debemos rediseñar nuestro modelo al extraer estas lecciones de la experiencia de continuidad para mejorar con ello la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Solo así conseguiremos apalancarnos en un modelo de reestructuración de nuestras instituciones de educación superior. Hoy hemos escuchado hablar de diferentes modelos. Uno de ellos ha sido el modelo híbrido, ¿no? Que nos puede garantizar esta continuidad pedagógica en una situación de emergencia. Este modelo implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas para cursos que de otro modo se impartirían de forma presencial, o estos cursos combinados o híbridos de los que tantos hemos escuchado hablar el día de hoy, que en un formato de crisis, con esta emergencia, paulatinamente se están afianzando. La presión para la adaptación apresurada por parte de las instituciones podría acabar consolidando esta percepción de la educación a distancia como una opción de emergencia que deberíamos abandonar cuanto antes, porque es necesario que esta transición a la educación digital, a la educación a distancia, nos permita aprovechar al máximo las posibilidades y ventajas de esta modalidad. Desde UNESCO y ESAL creemos que cuando se vuelva a las aulas se debería incorporar estos cambios metodológicos a nuestras prácticas tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Con esto conseguimos un equilibrio que se nutra de las ventajas de ambos modelos. En definitiva, considero que tenemos una grandísima oportunidad para cambiar las prácticas docentes y ajustarlas a este contexto de continuidad pedagógica, así como al mismo tiempo sentar las bases de una transformación más profunda y marcada por la previsible hibridación. Por esto es imprescindible generar un entorno que favorezca una modificación de las mentalidades y las actitudes con el apoyo de todos los actores que formamos parte de este ecosistema educativo. Desde UNESCO y ESAL hemos diseñado 3 rutas metodológicas para afianzar las competencias digitales de los docentes, de los equipos técnicos y de los estudiantes dentro del marco de actuación del programa que hemos diseñado con la ayuda del PMSUD. Desde UNESCO y ESAL coincidimos el desarrollo de las capacidades como el proceso mediante el cual las personas, las organizaciones y las sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. Es por esto que nuestro modelo se centra en el desarrollo de competencias digitales de todos los agentes involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, para así dotarles de las capacidades necesarias que les permitan desenvolverse en esta realidad. Quiero empezar por reconocer el esfuerzo tremendo que han hecho todos los docentes en nuestra región, en Perú, en Argentina también, por llevar adelante prácticas de la enseñanza de nuevo, que no son las que habíamos previsto y que hicieron de alguna manera uso de todas las posibilidades en contextos que sabemos muy complejos, muy difíciles, para salir adelante y para seguir garantizando, como señalaba Francés hace un rato, el derecho a la educación superior. Nuestro trabajo desde hace muchos años tiene que ver con el reconocimiento de los docentes y las docentes que ya hacían innovación antes de la pandemia, por supuesto. El reconocimiento de innovaciones que tienen lugar en todas las universidades de nuestra región, en todas las facultades, en todos los departamentos. Tal vez lo que podríamos señalar es que no se trataba de experiencias masivas, y cuando uno
suele entrar a una facultad, como yo lo hago, para hacer investigación sobre prácticas innovadoras y habla con los decanos o los secretarios académicos y dice, bueno, ¿quiénes son los docentes innovadores? Bueno, esos eran reconocidos con nombre y apellido. En general, casi les diría con un reconocimiento de carácter individual, más que de equipos. Y este me parece que es un tema que también se está poniendo de alguna manera en tensión en este momento que nos toca vivir. Son tiempos de transformación, no solamente a escala, por la aceleración que propone, que impulsa la pandemia, sino también son tiempos de transformación colectiva. Y esa es una excelente noticia. O sea, la pregunta es, en nuestras clases hoy, más allá del entorno que hayamos elegido para llevarlas adelante, ¿se están planteando estas preguntas, las preguntas que hoy hierven adentro de los campos disciplinares? ¿Estamos reconociendo esta posibilidad que tenemos de construir conocimiento en tiempo presente, tal como lo hacen los docentes más innovadores? Y esto conecta claramente con la perspectiva curricular. En estos tiempos, la idea de continuidad pedagógica de la que tanto se habla aparece muy conectada con la de priorización curricular. Luciano habló más temprano de la priorización. A mí este me parece un tema excelente para poner sobre la mesa, porque cuando pensemos en los programas del año que viene, algunos ya los estamos elaborando por temas que tienen que ver con la programación de nuestras casas de estudios, deberíamos poder pensar en términos de una nueva priorización que dé cuenta, primero, de la complejidad del momento, pero segundo, de ese estado de construcción de conocimiento de los campos disciplinares con muchas preguntas que se están planteando en este momento. Luego, ¿cuáles son esas habilidades que queremos favorecer en perspectiva? Son las que tienen que ver con el pensamiento de diseño, son las que tienen que ver con el pensamiento computacional, por supuesto con el pensamiento crítico. Eso debería estar y aparece en las experiencias más innovadoras como parte de la definición de la propuesta. Una cuestión que hemos discutido en los últimos años antes de la pandemia, que me parece que vale la pena volver a traerla sobre la mesa, el rediseño del espacio, que hoy nos obligaron a rediseñar por la fuerza, pero que incluso virtualmente podemos seguir discutiendo, preguntándonos ¿dónde son en la enseñanza universitaria esos espacios del hacer vinculados con, por ejemplo, la idea de makerspaces? ¿Cuáles son los terceros espacios, los intermedios, los que no están ni en la clase ni en ningún lado, y que pareciera que se perdieron hoy, que tienen que ver con el diálogo, con el encuentro informal, con un tiempo para colaborar? Y bueno, finalmente, cuestiones que tienen que ver también en el rediseño de las prácticas de la enseñanza, con pensar con mucha más flexibilidad las relaciones con la comunidad, pensar que desde la enseñanza se puede intervenir en la comunidad cercana, reconociendo los problemas que se viven y generar desde la universidad construcciones originales y, por qué no, diseños de aplicaciones o soluciones tecnológicas que vengan a abordar esos problemas y que generen desde la clase universitaria mejoras en términos de la calidad de vida y de vida de las personas. Cuando miramos ya en el marco de la pandemia, ¿qué de todo esto se expandió como rasgos innovadores? Una cosa que nos preocupa de alguna manera es que los énfasis hayan estado puestos en primer lugar en esta idea de poner a disposición. Si está subido, bueno, entonces el problema está resuelto. No alcanza con poner a disposición materiales para generar una práctica de la enseñanza. Y tampoco pareciera que alcanza con generar eventos sincrónicos, donde en muchos casos lo que vemos es que se replica esta situación de la presencialidad, donde el docente o la docente es el centro en términos de la explicación para después ir a un modelo de aplicación y de verificación que poco tiene que ver con la construcción del conocimiento original.